¿Cómo está la iglesia Nueva Vida? Bien. Qué alegría estar juntos nuevamente, celebrar el nombre del Señor y estar expectantes también a su palabra, lo que el Señor tiene para nosotros. Hoy concluimos con nuestra serie, Las armas del creyente, con lo último que Pablo menciona en su carta, justo antes de despedirse, después de haber nombrado cada parte de la armadura del soldado romano, como lo hemos estado viendo durante las últimas semanas. Recuerde que esa armadura es para usar cada día de nuestras vidas y que cada parte tiene que ver con una característica que debemos poseer, un carácter con diferentes cosas que hemos estado aprendiendo en las últimas semanas. Debemos poseer esas cosas como creyentes, como defensores de la fe, como pueblo santo de Dios, como hijos de Dios. Como gente que cree en Dios y que le cree a Dios, como hemos hecho la distinción. Y hago muchas veces esa distinción porque ya lo hemos dicho, creer en Dios, muchos lo hacen. Muchos creen en Dios o muchos creen en una fuerza, dicen, un algo impersonal o una inteligencia. Pero pocos ponen realmente su fe en Dios, haciendo que su vida sea guiada por el Espíritu Santo, por su palabra, por su forma de vivir, por su moral, por su ética. Muchos dicen que conocen a Dios, pero no viven como personas que conocen a Dios. Tal como lo dice la palabra en Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. También muchos creen en Dios, pero pocos ponen su confianza en Él o viven una vida como gente que cree en Dios. Pero nosotros, su pueblo, vivimos según sus preceptos. Él se ha revelado a nosotros a través de su palabra. Y sabemos que lo mejor que podemos hacer es vivir según lo que ella nos dice, según la palabra de Dios. Ponerse la armadura es vivir una vida según nuestra creencia, según la palabra de Dios, poniéndonos todos los días, veíamos al principio, el cinturón de la verdad, viviendo cada día según la verdad de la palabra, verdad que sostiene nuestras vidas, que sostiene nuestra fe, que sostiene todo lo que somos, así como el cinturón sostenía toda la armadura del soldado. Nos vestimos de la coraza de la justicia, viviendo según la justicia de Dios que protege nuestras vidas, que protege nuestros corazones, sabiendo que somos justificados por la fe. Nada puede atentar en contra de nuestra eternidad, por lo tanto estamos seguros de quiénes somos, de la protección que tenemos en Dios. Protección contra toda acusación del enemigo, protección contra toda condenación, y también vivimos según esa justicia, la coraza de justicia. Y nos calzamos, veíamos también cada día con la disposición de predicar el evangelio de salvación, el evangelio de paz, teniendo ese celo por compartir la palabra, ese deseo de que cada pariente, amigo, cada conocido, cada ser humano cerca nuestro pueda conocer esa misma paz, esa misma gracia, esa justificación, ese amor divino que nosotros hemos llegado a conocer. Eso es calzarse como un soldado de Cristo que hace avanzar el reino de Dios, predicando la palabra, la verdad de la palabra de Dios. Un soldado que también usa el escudo de fe. Todos los días, escudo que le recuerda en quién ha puesto su fe, en quién ha confiado. Escudo capaz de proteger tu vida y también la vida de tus hermanos. La vida de la gente cerca, tal como los soldados romanos en el tiempo en que se escribe esta carta, junto a sus compañeros se unían y hacían lo que se llamaba la formación de la tortuga. No sé si saben lo que es. Entonces ponían los escudos juntos, escudos arriba, y eran impenetrables. Era muy difícil atacar a esos soldados cuando se juntaban de esa forma. Nosotros de igual manera no somos soldados solitarios. Un soldado solitario, un soldado vulnerable. Pertenecemos a un ejército victorioso y unido. Pertenecemos a ese tipo de ejército. Ejército que también se pone día a día el casco de la salvación. ¿Se acuerdan? ¿Qué hacemos? Me pongo. ¿Quién se acuerda? ¿Alguno se acuerda? Me pongo el casco. Los pastores decimos entre nosotros desde mucha humildad preguntarle a su congregación si se acuerda lo que predicaron la semana pasada. Nos recuerda que necesitamos al Espíritu Santo para recordarles realmente. ¿Qué hacemos? Me pongo el casco, poniéndose el casco todos los días, lo veíamos la semana pasada, protegiendo tus pensamientos, tus oídos, tus ojos, de todo engaño del enemigo, de toda corrupción que viene del mundo.
Y ejército que usa también la espada del Espíritu, la palabra de Dios que conoce las promesas del Señor para cada uno de nosotros, para cada vida, para nosotros como pueblo también, que conoce el desenlace de la historia porque Dios nos lo ha revelado. Eso somos nosotros, pueblo de Dios, ejército que proclama paz, soldados de Cristo que llevan esperanza, consuelo y salvación a través del poderoso mensaje de la victoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Eso somos nosotros. Y Pablo en Efesios 6, después de hablar de la armadura, de todo lo que hemos mencionado, también hablará de oración. En este texto, al decirle a los cristianos que se vistan con esa armadura, también es como si le estuviera diciendo: prepárense para orar. Prepárense, pónganse la armadura de Dios para orar. Cuando oras, Satanás te atacará porque sabe que una persona, un cristiano, un hijo de Dios que ora es un cristiano poderoso, peligroso para él. Un cristiano que ora es un cristiano consciente de las realidades espirituales, un cristiano consciente de que la victoria de la cruz es definitiva, pero que Dios se sigue moviendo. Dios sigue dando la victoria, abriendo puertas, dándonos victoria en nuestra vida cotidiana. Sigue guiándonos, sigue respondiendo, sigue llamando y haciendo avanzar su reino en el mundo a través de su pueblo, tú y yo. Un cristiano que ora es consciente de eso. El enemigo no quiere cristianos conscientes y activos, quiere que el pueblo de Dios sea inconsciente y pasivo. No quiere que el pueblo de Dios sea empoderado, fortalecido por el poder del Espíritu Santo. Y sabe, la victoria, la gracia, la salvación la recibes al reconocer a Cristo como tu Señor, tu único Salvador, al poner tu fe en Él. Y eso Satanás no te lo puede quitar. Y Él lo sabe. Lo que sí puede hacer es cegarte a la vida abundante que Cristo quiere darte. Hacerte creer que esto solo tiene que ver con tu futuro, solo salvaste tu futuro, solo salvaste la eternidad, pero la victoria de Cristo en la cruz te da victoria hoy también. Hoy día, en tu vida, Cristo te acerca a Dios hoy. La vida eterna, cuando crees en Jesús, comienza ya, hoy. La paz de Cristo en tu vida la recibes hoy. No dejes que el enemigo te lo robe. Y lo otro que el enemigo quiere hacer es silenciarte, que no hables. No prediques, no sabes lo que dices, no eres digno. Y si te hacen preguntas, no vas a saber qué responder. No te arriesgues, no abras la boca. ¿De qué sirve? No van a creer. Ni siquiera conoces versículos de memoria. Deja que hagan eso otras personas. Una característica de un soldado es que sabe que tiene su rol en el ejército. No puede aislarse, no puede dejar de trabajar, tiene que también cumplir con su misión como el resto de los soldados. Y otra característica es valiente. Hay que predicar con valentía, con amor y con valentía. Predica con amor, predica con paciencia, predica con valentía. Pero para hacerlo necesitamos orar. Pablo, después de hablar de la armadura, como les decía, le pide oración a sus hermanos. Y esto muestra que absolutamente todos dependemos del Señor. Y Pablo sabe que depende del Señor. Y en sí eso es una primera actitud que debemos imitar. Leamos juntos nuestro texto de hoy que está en Efesios 6, versículo 18 al 20. Dice la palabra de Dios: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alertas y perseveren en oración por todos los creyentes. Oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. El mensaje de hoy lleva por título: la oración no es una opción. Y es interesante notar que Pablo, estando en cadenas, no pide que oren por su libertad. ¿Se dieron cuenta? Hemos aprendido que Efesios, él escribió esta carta cuando estaba en prisión, estaba en cadenas. Pero él, cuando pide oración, oren por mí, uno esperaría que alguien que está en cadenas diga: oren para que se haga justicia, oren para que me saquen de aquí, sáquenme de aquí, oren para que me den libertad. Pero él no pide eso. Él pide: oren para que pueda predicar el Evangelio valerosamente. Esa actitud, esa visión tan clara de lo que hay en el corazón de Dios, de lo que es urgente, de lo que es importante, visión de cómo y por qué orar, te lo da una vida de oración. Y cuando hablo de orar por cosas realmente importantes, no estoy diciendo que lo que estás viviendo, que tus peticiones personales no importan.
Pero sí estoy diciendo que hay más por qué orar. Muchas veces concentramos la oración en uno mismo, en una sola cosa, pero Dios nos llama a más. Y entiéndame bien, el Señor escucha tu clamor, el Señor responde, el Señor quiere guiarte y abrir puertas para ti en tu situación, pero hay más todavía. Y muchas veces mismo en nuestras peticiones tenemos una visión estrecha puesta solamente en nuestro problema y no nos damos cuenta que el Señor no solo ya tiene la solución para lo que tú estás pidiendo, pero tiene mucho más de lo que tú te imaginas en tu situación y en tu vida y en tu ministerio y en tu familia y en tu hogar y en tu trabajo y en tus papeles y en lo que tú estés pidiéndole al Señor. El Señor tiene algo más para ti. Por eso la oración no es una opción, porque abre tu panorama. Te hace ver cosas que no puedes ver solo. Te hace ver la visión de Dios para tu vida y para el pueblo. Te muestra la visión de Dios. Y hay muchos pasajes bíblicos que apuntan a la importancia de la oración, la importancia de estar dispuesto a abrirle tu corazón al Señor y a recibir de Él. La oración permite cosas y nos hace lograr cosas que no lograríamos solos, que no lograríamos con nuestro propio esfuerzo, con nuestra organización, con nuestro talento. La oración abre puertas que solo Dios puede abrir. La oración cambia circunstancias. La oración cambia destinos eternos, cambia vidas, cambia corazones. La oración tiene poder porque orar es hablar con aquel que sostiene el universo en sus manos, aquel que con su boca creó todo lo que existe. Orar es hablar al que reina sobre toda la creación y que tiene todo poder y autoridad para transformar tu situación. Eso es orar. No es una opción, porque no es una opción hablar con tu Creador, con aquel que conoce tus virtudes y tus defectos, tus alegrías, tus tristezas, tus fuerzas, tus debilidades, tus victorias y tus derrotas. Aquel que conoce todo secreto de tu corazón, todo temor, toda fobia. Hablas con aquel que te conoce más que tú mismo. Y también con aquel que no tendrá temor de decir sí cuando es algo bueno para ti. Y tampoco tendrá temor de decir no y negarte algo que no es bueno para ti. Un no también puede ser respuesta de Dios a una oración. Hablas con aquel cuya visión es tan amplia que no siempre logramos comprender el porqué de sus respuestas. Para orar tienes que confiar y tienes que venir con una actitud humilde y declarar, como dice la palabra en Habacuc 3, 17 y 18, aunque la higuera no florezca, no haya fruto en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque en el redil no haya ovejas ni vaca alguna en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en el Dios de mi salvación. Tu alegría no depende de lo que ven tus ojos, tu alegría depende del Señor, porque sabes quién es tu Dios. Y sabes que pase lo que pase, todo estará bien mientras Él esté contigo. Y sabes lo precioso es que Él siempre estará contigo. Toda tu vida, de principio a fin y más allá de tu vida. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, dice el salmista, con todo Jehová me recogerá. Salmo 27, 10. Siempre contigo el Señor. Ese es tu Dios, aquel que durante toda tu vida y más allá. Y Pablo tiene esto tan claro, que su vida está en las manos del Señor, que puede confiar en el Señor para su futuro, que puede confiar en el Señor, que puede transformar toda situación para su bien, que ni siquiera les pide oración. Ni siquiera les pide oración por las cadenas, por la prisión. Y además, en otra de sus cartas, que también escribió desde la cárcel, él exhorta a sus hermanos a estar siempre alegres. Esto está en Filipenses 4:4, dice, alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense, les dice 2 veces, estando en la cárcel. Hermano, hermana, alégrate en el Señor. Ora al Señor en todo tiempo, mismo estando en el lugar de sufrimiento, en el lugar de la frustración, en el lugar del dolor, de la angustia, del sentimiento de impotencia. Busca al Señor en oración, recibe de Él su paz que sobrepasa todo entendimiento y alégrate. Alégrate. ¿A cuánto les gusta reírse?
¿Sí? Yo creo que a todos nos gusta reírse. Nadie se ríe sufriendo. No creo. Bueno, yo nunca lo he visto. Reír. O llora o está feliz. Al menos que tenga necesidad de ayuda especial. Pero, ¿me entiende? A todos nos gusta reírnos, estar felices, pasar un buen rato. Alégrate, dice. Alégrate. Pero quizás usted se pregunta ya, pero ¿cómo puedo alegrarme cuando estoy sufriendo? ¿Cómo puedo alegrarme cuando estoy triste? ¿Cómo puedo alegrarme cuando me siento débil? Cuando el dolor ni siquiera me deja hablar, orar o expresarme. Pues déjame decirte que en el silencio de la noche, Cristo es tu refugio. En medio de la tormenta, Cristo es tu refugio. En la tristeza, Él es tu consuelo. En tu debilidad, Él es tu fuerza. Los hijos de Dios logramos tener paz en medio del dolor porque sabemos que tenemos un Dios más grande que ese dolor. Tenemos alegría en medio de la tristeza porque sabemos que esa tristeza no es eterna y no es el fin. Nuestro destino está en las manos del Señor. Nuestra eternidad está segura en sus manos y todo lo demás es pasajero. Lo eterno está en las manos de Dios y la victoria está en las manos de Dios, y Él te ha hecho promesas de eternidad y de victoria. Desde mi angustia clamé al Señor, dice el salmista, y Él me respondió dándome libertad. Eso es lo que dice la palabra para ti y para mí. Y sabe, probablemente Pablo oró al Señor, puso su situación ante Él, pero luego puso su mirada en lo eterno, y lo que quedó por escrito fue eso. Cuando lo pasajero de este mundo te haga sufrir, recuerda lo eterno. Problemas financieros, eso va a pasar. Pero tus riquezas eternas son para siempre. Problemas de salud, eso pasará. En Él tienes salud eterna. Te falta paz. El mundo está lleno de violencia. La paz que el mundo da depende de las circunstancias. La paz de Cristo depende de su presencia. La paz del mundo es pasajera. La paz de Cristo es eterna. Pon tus ojos en lo eterno. Pablo quitó su mirada de lo pasajero y puso su mirada en lo eterno. Desde la eternidad, Dios ve un mundo que sufre sin Cristo. Dios ve un mundo que no tiene esperanza, que vive sin fe, sin Dios, sin nadie a quien recurrir en tiempos de crisis. Sin esa paz eterna que nosotros conocemos. Mientras pasas por la tormenta, el Espíritu Santo te acompaña. La iglesia del Señor te acompaña. Cuando sufres, ora. Pon ante Él toda petición y recuerda que tu dolor no es eterno. Orar también es confiar. Confiar en el Señor. No dudes del poder de la oración. Tu Dios quiere poner en tu corazón la esperanza y la paz que vienen de la eternidad y que durarán para siempre. Y decíamos, orar es también humillarse ante Él. Segunda de Crónicas 7, 14 y 15 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Iglesia Nueva Vida, aprendamos a humillarnos ante Dios. Humíllate ante el Señor, invoca su nombre, busca su rostro, conviértete de tus malos caminos, porque así Él oirá desde los cielos, perdonará y sanará. Su oído estará atento, sus ojos estarán abiertos. Él escucha el clamor de un pueblo humillado ante Él. Él escucha el clamor de los que sufren. Él no abandona al huérfano, Él no abandona a la viuda, no abandona al indefenso. Y sabe, muchas veces, frente a muchas cosas, somos indefensos. Pero Jehová pelea por los que no pueden pelear. Por los que se sienten débiles, por los que no encuentran solución, por los que no saben dónde ir. Comienza por reconocer que no puedes pelear solo y verás su mano poderosa obrando en tu vida, guiando tu caminar, restaurando, levantando, sanando heridas. Dios sale a tu defensa, Dios te fortalece y cambia tu lamento en danza. Si tú lo crees, puedes decir un fuerte amén y darle un aplauso al Señor. Hermanos, casi me ahogo. Él cambia toda situación, cambia toda circunstancia.
Cambia toda realidad, todo problema, todo peso que puedas tener en tu vida. Puedes entregárselo a Él con toda confianza. Otra actitud importante en la oración, la sinceridad. Orar es abrirle tu corazón al Señor sin esconderle nada. De todos modos, Él lo ve todo. Él lo ve absolutamente todo. Ve tu corazón, ve tus sentimientos, ve tus temores, ve tus errores. Lo más vergonzoso que quizás tú quieres ocultar. Él lo sabe. Él lo ve. Sinceridad en la oración. Ábrele tu corazón. Orar es decirle sinceramente lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo, compartirle tus temores, tus inseguridades, tus inquietudes. Los salmos están llenos de ese tipo de oraciones. El Salmo 141, por ejemplo, dice: escucha mi clamor porque estoy muy afligido. No le esconde su aflicción. Después dice: líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. No le esconde sus temores. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Tienes derecho de clamar a Dios. Puedes compartirle tu aflicción, pero debes confiar en Él. Debes confiar en tu Dios. Una de las oraciones más preciosas y también más sinceras que encontramos en la palabra de Dios, la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Él estando orando ahí en su humanidad, le dice al Padre, esto está en Mateo 26, 39, Padre mío, dice, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Orar es someterte a la voluntad del Señor también. Orar es ponerte en sus manos, sabiendo que su voluntad es perfecta. Nuestra voluntad es limitada, nuestra voluntad es imperfecta, pero la de Él es perfecta. Primera de Juan 5:14 dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. A mí me gusta ese pasaje, pero a algunos les gusta pero cortarle la parte del medio. Le pedimos cualquier cosa y Él nos oye. Cualquier cosa, ¿cómo dice? Conforme a su voluntad. Él nos oye. A su voluntad. A su voluntad. Según lo que Él diga, según lo que Él determina. El Señor no siempre nos da lo que pedimos, pero siempre nos da lo que necesitamos. Lo que necesitamos. Para pedir según su voluntad, debes conocer su voluntad. Y una oración exitosa va acompañada de una vida que glorifica a Dios, de una vida que agrada a Dios, una vida según sus preceptos, según su voluntad. Primera de Juan 3, 21 al 23 dice: queridos hermanos, si el corazón no nos condena y tenemos confianza delante de Dios, recibimos todo lo que pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. Lo que pide en oración está alineado con estas verdades. Pides en amor por Dios, con fe en Cristo y en amor por tu prójimo. Orar no se trata de forzar la voluntad de Dios y conformarla a la nuestra. Orar no es hacer descender la voluntad de Dios hasta nosotros, más bien que el Señor eleve nuestra voluntad para que nuestra voluntad llegue hasta la suya. Pablo, en su gran amor por Dios y por los demás, estando en la cárcel, pide oración para poder seguir predicando, para que gente pueda seguir siendo libre. Él está en cadena, literalmente, pero en Cristo tiene una libertad que ni siquiera los guardias que lo están vigilando tienen. Pablo tiene puesta la vista en lo eterno, no en lo terrenal, no en lo pasajero. Pablo sabe que esas cadenas que lo aprietan son temporales. Pablo sabe que aquel que está en él es mayor que el que está en el mundo. Pablo sabe que no necesita preocuparse por su bienestar. Él está en las manos de Dios. Pablo sabe que los guardias que lo vigilan están en tinieblas, que ellos necesitan el evangelio. Y lo más probable es que al pedir esta oración, al pedir oración para predicar, también tenga en mente esos soldados. Hombres probablemente fríos, con instrucciones de no compadecerse de sus prisioneros. Pero Pablo, el prisionero por causa de Cristo, se compadece de ellos. Así imita también a su Señor. Así imita el amor de Dios y pide oración porque también sabe que depende completamente del Señor para llegar a sus corazones, para llegar a ellos. Orar es reconocer que dependes de Él para toda área de tu vida, toda circunstancia, toda situación que estés viviendo. A veces el orgullo no nos deja reconocer que dependemos de alguien más que nosotros mismos o
porque nuestra fuerza o nuestra inteligencia. El orgullo nos impide muchas veces reconocer que necesitamos a Dios. Queremos hacernos los fuertes, los grandes. Yo puedo solo, yo no necesito a nadie, yo me salgo de esto, yo encuentro soluciones y quizás funcione para algunas cosas. Quizás te funcione con problemas que están a tu alcance. Pero todo ser humano tiene problemas por encima de sus fuerzas también. Y uno de ellos es el pecado. El pecado está arraigado en nuestros corazones, la maldad en todas sus formas, de las más visibles a las más invisibles. Y junto a ese pecado, la consecuencia del pecado, que es la muerte eterna. Cristo es tu solución eterna para el problema eterno del pecado y la muerte. Cristo es tu solución eterna para cambiar de vida y de destino eterno. Y esto es tanto para los que aún no han creído en Cristo, como para los que creen. Los que no han creído necesitan un Salvador. Y los que ya han creído necesitan seguir siendo transformados a su imagen. Tal como dice la palabra en 2 Corintios 3:18. Dice, así todos nosotros que con el rostro descubierto, dice, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Necesitas oración para tener comunión con Dios, para ser transformado a su imagen. Pero esa transformación que ocurre en la presencia de Dios la hace el Espíritu Santo. La oración no es una opción, pero el Espíritu tampoco es una opción. Los dos son obligación. En todo lo que hacemos debemos ser conscientes de la presencia del Señor con nosotros. Vivir según el Espíritu, caminar según el Espíritu. Somos transformados por su Espíritu y también oramos en el Espíritu. Eso es lo que decía Pablo, oren en el Espíritu. Y cuando dice esto debemos comprender esto a la luz de lo que él escribe en el resto de su carta en Efesios. Por ejemplo, cuando Pablo les comparte sus oraciones, él escribe su carta y le dice, yo oro por ustedes y esto es lo que digo. Él dice en Efesios 3:14 al 17, dice, por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y también en Efesios 5:18 dice, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. El Espíritu Santo no es una opción. Y el Espíritu Santo produce lo contrario del desenfreno. El vino produce desenfreno, el Espíritu trae paz, trae orden y también nos comunica a Dios. Y es por medio de Él que recibimos todos los dones y la capacitación de parte de Dios para nuestras vidas cristianas. Por eso el Espíritu Santo no es una opción en tu vida de oración, no es una opción en tu vida cristiana, ni en tu caminar con Dios. Caminar sin el Espíritu Santo es como caminar un camino oscuro sin luz. El Espíritu Santo guía tus pasos. Él asegura tu camino al mostrarte dónde ir. No puedes vivir una vida cristiana si no eres guiado por el Espíritu Santo. La palabra de Dios habla a tu vida, pero el Espíritu Santo te fortalece para cumplir con esa palabra. Porque una cosa es saber, conocer la palabra de Dios, otra cosa es vivirla. Hay muchos que leen la Biblia como un libro más, como un libro de historia, de filosofía. La Biblia tiene verdades eternas, reveladas a nosotros, que solo puedes vivir plenamente cuando eres lleno del Espíritu Santo. No puedes llegar a vivir el estilo de vida que Cristo te enseña si no es con el Espíritu. Porque tu corazón no anhela el estilo de vida que Cristo enseña. Tu corazón no anhela ser íntegro. Algunos dicen, si yo soy íntegro, yo siempre he sido íntegro, 100% íntegro en todo lo que haces. Tu corazón no anhela eso. Y si te empiezas a hacer preguntas sobre tu vida, sobre tu integridad, te darás cuenta que no eres íntegro en todo lo que haces, íntegro en todo tiempo, justo en todo tiempo, honesto en todo tiempo, en cada área de tu vida, en el trabajo, en tu casa, en tu hogar, en todo lo que haces. Tu corazón anhela más bien satisfacerse a sí mismo, buscar lo que le conviene, enriquecerse y a veces cueste lo que cueste y a veces mismo si lo hace hiriendo a otros.
El corazón del ser humano es así, pero la palabra nos invita a salir de ahí. Efesios 4, 22 al 24 dice: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Eso es ser transformado para comenzar a vivir según el Espíritu. Eso también es otra forma que usa Pablo para hablar de vestirse de algo diferente. En el Efesios 6 habla de la armadura, que habla de ropaje. A Pablo le gusta usar la imagen de ropaje o de armadura. Ponte el nuevo ropaje, sé renovado en tu mente. Y eso es lo que nos enseña. Ser renovado en tu forma de pensar, en tu forma de vivir, mismo en tu forma de orar. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Y sabe, a veces en oración puede ocurrir que no sabemos qué decir. A veces estamos hasta tan heridos en situaciones de crisis, tan fuertes, tan grandes, tan tristes, que no sabemos cómo orar. No sabemos ni siquiera lo que necesitamos realmente. Solo sabemos que necesitamos ser sanados, que necesitamos ser consolados, levantados. Solo sabemos que necesitamos ayuda, que no podemos permanecer como estamos. La palabra de Dios nos enseña que el Señor no nos abandona en esos momentos y que Él comprende nuestro corazón y que el mismo Espíritu se encarga de interceder por nosotros. Así lo dice la palabra en Romanos 8, 26 y 27. Dice: asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Qué precioso saber que el Espíritu Santo intercede por ti. Que mismo cuando no sabes qué decir, cuando ya no tienes fuerzas para hablar, el Espíritu Santo sigue contigo, no te suelta, no te abandona. Él está a tu lado, mismo cuando es difícil, mismo cuando no salen palabras de tu boca, mismo cuando ya te sientes completamente débil. Nunca, jamás estás solo. El Espíritu Santo te acompaña y Él intercede por ti cuando es necesario. Solo ven ante Dios con tus cargas, con tus heridas, ponlas ante Él. Dile que tu vida está rota, pero que sabes que Él la puede restaurar y Él lo hará. Sigue el consejo de Pablo en Efesios 6, 18. Oren en el Espíritu en todo momento, con petición y ruego. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los creyentes. Las instrucciones que da Pablo aquí de orar y estar alerta tiene varios paralelos en diferentes lugares del Nuevo Testamento. Y en otra de las cartas que Pablo escribe desde prisión, él dice en Colosenses 4:2, dice: dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Para tener una vida de oración se requiere perseverancia. No es fácil orar. No me dejen solo. No es fácil orar. Y no me juzguen, no me miren así. Si te cuesta orar, no te avergüences, porque no es fácil. Jesús dice en Mateo 26, 41, permanezcan despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. No es fácil orar. Jesús lo dijo. Jesús se lo dijo a sus discípulos. Jesús nos lo dice a nosotros. No es fácil orar. Algunos se avergüenzan. Algunos dicen: pero yo no soy digno, me cuesta orar. No es fácil orar. El enemigo pone tentaciones para que no oremos. Y cuando pensamos en tentaciones, siempre pensamos en algo malo, que el enemigo nos quiere hacer cosas malas, cosas moralmente incorrectas, alejarnos de Dios. El enemigo también quiere que dejes de hacer cosas buenas. No siempre te pone tentación para que hagas algo malo, pero a veces te pone tentación para que dejes de hacer algo bueno. Y tenemos que resistir a toda tentación, mismo la tentación de dejar de orar, por ejemplo. La tentación de dejar de leer la Biblia, de dejar de creer. Y si no es fácil orar, es porque el enemigo pone tentación para que no lo hagamos. Pero oremos, porque orar te hace más fuerte espiritualmente.
Orar te ayuda a alejarte de la tentación, te ayuda a tomar decisiones sabias, te hace más sensible a la presencia del Señor en tu vida. Orar dispone tu corazón para ser transformado, te ayuda a pasar por las pruebas. Orar te recuerda que no estás solos. Orar te recuerda que Jesús está en la barca contigo en medio de la tormenta, así como estaba con sus discípulos. Él está contigo, y si oras y sientes que hay silencio, recuerda que Jesús estaba durmiendo mientras los discípulos se preocupaban por el viento y las olas. No sé si se acuerdan de esa historia. Entonces estaban en la barca los discípulos, Jesús, los discípulos estaban acostumbrados, eran pescadores, pero estaba tan fuerte el viento que se asustaron y pensaron que iban a morir. Y fueron a buscar a Jesús, que estaba durmiendo. A lo mejor estaba roncando, a lo mejor estaba súper cansado de todo lo que había hecho, de todo lo que había enseñado. Y lo único que quería era que lo dejen tranquilo dormir. Hasta se enojó cuando lo despertaron. Los que tienen el texto en mente se acuerdan que le dice: ¿cómo tienen tan poca fe? ¿Hasta cuándo voy a tener que...? Y los reta un poco y después calma. Jesús estaba durmiendo en medio de la tormenta y les habla de su fe. Les habla de su fe. Silencio no quiere decir ausencia. Cristo estaba durmiendo en silencio, pero estaba con ellos en esa barca. Estaba con ellos en medio de la tormenta. Cristo está contigo en tu barca. No te hundirás, no te ahogarás. Sigue confiando hasta que escuches su voz romper el silencio y calmar las aguas. Sigue orando, sigue confiando, sigue alerta que Cristo está contigo. Escucharás su voz diciéndole a las aguas que se calmen en tu vida, y tú verás cada vez más la victoria y cómo la vida sigue avanzando de la mano del Señor. Eso es lo que verás. Esa es la victoria del Señor. Y muchas veces esa victoria llega de una forma inesperada. Muchas veces esa victoria llega cuando a lo mejor hasta ya dejaste de creer o de orar por eso, y de repente respuesta a esa oración. En el momento oportuno, en el momento correcto, en el momento del Señor. Queremos las cosas en nuestro tiempo, en nuestro momento. Hay un momento diferente en el calendario del Señor muchas veces. Tratemos de alinear nuestra conciencia, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu con el calendario del Señor y no con el nuestro. ¿Y sabe cuando leemos este texto, Efesios 6:18, que dice: oren en el espíritu? Dice: en todo tiempo, petición y ruego, manténganse alerta, perseveren. Hay algo que se pierde un poco en nuestra traducción al español. Ustedes saben, la Biblia fue escrita en griego, y hay algo en griego en el texto original. 4 veces en ese texto se repite la palabra todo o toda. En realidad dice: oren en todo momento, oren con toda oración y ruego, oren con toda perseverancia, oren por todos los creyentes. Todo, 4 veces. Una repetición para hacer énfasis, para poner el acento en eso importante. Todo tiempo, todo momento, todo creyente, toda perseverancia, énfasis en la importancia de la oración. No hay un momento en tu vida en el cual no sea oportuno orar. Se lo voy a decir de nuevo: no hay un momento en tu vida en el cual no sea oportuno orar. Absolutamente ningún momento en tu vida, no hay ningún momento que puedas decir: no necesito orar, o no necesito contárselo al Señor. Cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada año, por el resto de tu vida necesitas y necesitarás orar, conectarte con el Señor, contarle lo que te ocurre, abrirle tu corazón. El pastor David Wilkerson, que es un pastor que de hecho conocía muy bien al pastor Claude, que es nuestro pastor principal en Nouvelle-Vie. El pastor Claude fue su traductor, de hecho, y dice que una vez le comentó y le dijo el pastor David Wilkerson: nunca oro más de 15 minutos. Y eso como que le sorprendió, porque él lo tiene en muy alta estima, una persona increíble. Pero dice, pero después agregó: pero nunca paso más de 15 minutos sin orar. Es constante. Es en todo tiempo, es siempre una relación con el Señor, en cada momento consciente de su presencia en tu vida, consciente de la importancia y del peso que debe tener el Espíritu Santo en cada paso que das, en cada decisión que tomas. No oramos más de 15 minutos, pero tenemos que mantener esa oración en todo tiempo, en todo momento. También dice Pablo: todo tipo de oración. Oren en todo tiempo, oren todo tipo de oración.
Sea en público, sea en privado, sea en voz alta, sea en tu corazón solamente, sea suplicando, agradeciendo, confesando, alabando, adorando, prometiendo, llorando, riendo. Todo tipo de oración quiere decir, hágalo como quiera, pero ore en todo tiempo y de toda forma. Habla con Dios, pon ante Él tus peticiones, compártele a Él tus inquietudes. Si has de pedir algo, pídeselo al único que puede responder con autoridad. No importa dónde estés, que tu relación con Él sea algo constante, genuino, real y sin interrupción y con toda confianza. ¿Alguno está de acuerdo conmigo? Amén. Con toda confianza. Confía en el Señor. El Señor necesita hacerte entender esto, que tú lo necesitas a Él. El Señor se revela al ser humano a lo largo de toda la palabra. El Señor quiere decirte eso a través de su palabra. Ora, acércate, cree, confía. ¿Estás triste? Ora. ¿Estás contento? Ora. ¿Tienes miedo? Ora. Sientes que todo está bien, sientes que tienes el control de todo en tu vida en este momento, ora. Agradece. Perdiste el control, perdiste el trabajo, perdiste un ser querido, perdiste tu reputación, perdiste algo valioso que amas, perdiste tus estudios, sientes que estás perdiendo tu matrimonio, ora. Te sientes culpable por algo, ora. Necesitas ayuda de Dios, ora. Estás agradecido, estás preocupado, te sientes en victoria, te sientes derrotado, ora. Ora en todo tiempo. Eso quiere decir Pablo cuando dice con todo tipo de oración. El énfasis está en el orar, sea lo que estás viviendo. Ponte a orar, que Dios escucha todo lo que digas, toda palabra que sale de tu boca, y mismo la que no sale de tu boca. El Señor escucha toda oración. La batalla se gana de rodillas. Ponte a orar y confía en la victoria del Señor. El pastor y doctor Charles Stanley decía, de rodillas somos más grandes y más fuertes. Qué precioso comprender eso como pueblo de Dios. Qué precioso comprender que se trata del Señor a través de cada uno de nosotros. Que se trata de su fuerza, se trata de sus respuestas, se trata de que Él responde, Él consuela, Él levanta, ora en todo tiempo, todo tipo de oración y con toda perseverancia, dice después. Cuando te pones a orar, el enemigo comienza a oponerse. Comienza a poner obstáculos. Tú harás todo tipo de oración, Él te dará todo tipo de obstáculos. Pasando por Facebook, Instagram, el teléfono, los mensajes de texto, te van a empezar a llegar llamadas, a lo mejor te van a ofrecer algo nuevo en el trabajo y te van a ocupar más tiempo. Busca tiempo para orar. Así como tienes tiempo para trabajar, para divertirte, para hacer tantas cosas, busca tiempo para tu vida espiritual. Es necesario que lo comprendas. Tú harás todo tipo de oración, como decía. Él pondrá todo tipo de distracción, de tentación, de culpabilidad, todo tipo de pensamientos. Soy indigno, no puedo orar, Dios no me escucha, Dios no me ama, no sé qué decir, Dios no me puede ayudar. No le prestes oído al enemigo y persevera en la oración. Verás cómo tu vida cambiará, verás cómo Dios responderá, abrirá puertas, resiste al enemigo y huirá de ti. Pero hay algo más. También verás cómo Dios cerrará puertas donde no debes ir también. Verás cómo guiará tu vida si lo dejas. Verás cómo te fortalecerá, pero te guiará donde debes ir. Y eso a algunos les da miedo. Algunos prefieren tener el control. Yo quiero ir donde yo quiero ir. Yo quiero ir donde no, yo voy para allá. Y a lo mejor el Señor te dice, no, nos vamos en esta otra dirección. Esto te conviene más. Y tú ves por allá está el sol, está lindo, por allá hay montañas, hace frío, pero no sabes lo que hay detrás de la montaña. Dios sí lo sabe. Dios sabe lo que hay detrás de la tormenta. Dios sabe lo que hay detrás del obstáculo. Dios sabe lo que hay detrás. Tú vas a tener miedo quizás al enfrentarlo, pero no lo vas a enfrentar solo. Jamás estarás solo. Jamás estarás sola. El Señor estará en todo tiempo contigo. Verás cómo Él te guiará. Orar en todo tiempo, todo tipo de oración, con toda perseverancia. Y también dice por todos los creyentes. La oración no nos implica solo a nosotros. Lo veíamos al principio, el soldado no es solitario.
El soldado se pone en formación y juntos son más fuertes. Oramos los unos por los otros como iglesia. Oramos por el pueblo de Dios. Oramos por nuestros hermanos. Oramos por nuestros familiares. Y oren por mí, dice Pablo, para que pueda seguir predicando. Oren por mí para que pueda seguir hablando las cosas que realmente son importantes. Oren por mí para que pueda predicar lo único capaz de cambiar la eternidad mismo de nuestros enemigos, mismo de los que nos hacen daño. Oren por mí para que pueda ser aún ese soldado de Cristo, ese apóstol enviado por Él. Eso es lo que está diciendo Pablo en otras palabras. La oración por la iglesia, la oración por los demás. Y si se fijan, mismo Jesús cuando enseñó la oración, el Padre Nuestro, es el Padre Nuestro. Diga conmigo, nuestro. Padre que estás en los cielos, danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdona nuestras, sí, atentos, nuestras ofensas, los que se las saben. Nuestras, plural. Hay espacio para tu persona, para tu relación personal con el Señor. Pero no es solo eso, somos un pueblo. Somos un pueblo, el Señor nos llama como pueblo. Cuando oramos también debemos orar por los demás, orar por la iglesia, también debemos orar por el pueblo de Dios. La oración viene insertada justo después de una gran descripción de la armadura de un soldado que es para el creyente. Así como un soldado solo es vulnerable, un cristiano también. Cuando ore por sus hermanos en la fe también. Ore por la iglesia, ore por aquellos que aún no conocen al Señor. Ore por cada persona que predica la palabra. Ore por sus líderes, por los animadores de grupo. Ore por cada uno que predica para que podamos seguir predicando el evangelio de Jesucristo. El enemigo ataca a aquellos que se atreven a predicar. Ore, no se aísle. Ore por su vida. Ore por su boca. Ore por su propia predicación. Porque usted también predica. Si permanece firme en unidad con la iglesia y toma la oración en serio, el enemigo no podrá hacerte nada, pero pondrá obstáculos. No podrá tocarte, pero tratará de alejarte. Pero tú serás más fuerte en el Señor si tienes una vida de oración. Ponte toda esa armadura para vivir tu vida cristiana. Ponte toda esa armadura. Y puedes decirlo en oración si quieres también. Es una cuestión de actitud, de tener esa actitud. Pero puedes decirlo para recordarlo también. Puedes decir, me pongo las sandalias para estar firme en el evangelio por el cual soy salvo. Evangelio que estoy dispuesto a defender. Me pongo la coraza de justicia para vivir según tu justicia. Puedes decirle, Señor, usaré el escudo para protegerme de todo ataque del enemigo, de toda tentación, de toda distracción. Me pongo el casco para proteger mis pensamientos, mis ojos, mis oídos. Me pongo el cinturón de la verdad para vivir según tu verdad. Verdad que lo sostiene absolutamente todo. Y defenderé el evangelio con la palabra. Me defenderé de los engaños del enemigo con la palabra de Dios. Y cuando el enemigo venga a tentarte, cuando el enemigo venga a tratar de destruirte, a tratar de decirte que no vale la pena, a atacarte, recuerda las promesas del Señor y pon tu mirada en lo eterno. Tienes la victoria en el nombre de Cristo Jesús. Esa es tu realidad cuando creíste en el Señor Jesucristo.